Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de cada día martes. Qué bueno es el Señor que nos ha permitido una vez más la posibilidad de estar juntos, reunidos para disfrutar su amor, disfrutar su misericordia, disfrutar de todo lo bueno que Él es para nosotros. Y quiero partir este día dando gracias al Señor porque Él es bueno, siempre fiel, porque ya sabemos que nuestra hermana Carolita Aravena, su familia, el Abraham, la Ara, ellos están mejor, así que nos alegramos mucho, les mandamos saludos y esperamos que se recuperen totalmente. Damos gracias al Señor por eso, la verdad, y porque podemos disfrutar del amor de Dios. Antes de ir al estudio de hoy, quisiera responder ciertas preguntas que quedaron la clase pasada, que era la clase 4, hoy estamos ya en la clase 5, y por lo tanto quiero responder a eso. La verdad es que no pude ver esos comentarios, no sé por qué, pero después los revisé y me parece muy asertivo, muy contingente y quiero dar respuesta a esto. Y como estamos en la epístola de Santiago, quisiera responder desde el libro mismo. Entonces revisamos estas tres preguntas que quedaron en el tintero. Una dice... El verso 2.5, en realidad es versículo, no verso, pero dice el verso 2.5 se refiere a los pobres económicos o pobres en espíritu. Si revisamos lo que venía diciendo Santiago en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que lo que está diciendo es que hay ciertas personas, como la viuda y los huérfanos, en la época en que vivía Santiago, que son desprovistas de ciertas cosas necesarias para vivir. Por lo tanto, van a ser los más desposeídos. Y ahora, en el capítulo 2, y de hecho se vuelve a repetir en el capítulo 5, nos habla de los pobres económicamente, no de otro tipo de pobreza. Sin embargo, nos está apuntando de que ellos tengan cierta cualidad que le hagan mejor solo por el hecho de ser pobres, sino que los que somos verdaderos cristianos, los que tenemos la verdadera fe, debemos no menospreciar a las personas por lo que poseen o lo que no poseen, sino entender que todas las personas merecen respeto. Por lo tanto, lo que está diciendo Santiago no se refiere a personas que sean pobres en lo económico, sino, se refiere a los que son pobres económicamente y no necesariamente a los que son pobres en espíritu. ¿Ya? La segunda pregunta era, ¿y el que ama ha cumplido la ley? De eso vamos a hablar hoy, pero quiero resumir bastante de esto. El que ama cumple la ley, no porque tenga que cumplirla, sino porque Dios produce eso en el corazón del verdadero creyente. Ese es el resumen de lo que vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Por lo tanto, no es que necesariamente cumpla la ley porque es impuesta,
sino porque verdaderamente Dios la ha transformado. La tercera pregunta es, ¿el vivir en el Espíritu es también una disciplina en el sentido de buscarlo diariamente? Y aquí vamos a tender a dar dos respuestas, sí y no. Vamos a ser políticamente correctos. No, no se trata de eso. La verdad es que la vida en el Espíritu es algo que los creyentes no debemos vivir continuamente. Eso es por un lado. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Eso es lo que dice Reina Valera. Pero en el griego lo que significa es permanezcan llenos del Espíritu. Por lo tanto, es algo que debe ser continuo, no una búsqueda. Pero, sin embargo, en esta búsqueda hay disciplinas. De hecho, a lo que nos llama Jesús, el llamado de él es sígueme. Y cuando los discípulos entendieron o comprendieron este llamado de Jesús, el sígueme, en el griego akouloutein, el sentido real es sé como yo, sé mi discípulo. Y ser discípulo implica disciplina. Entonces, desde una perspectiva directa, no es una disciplina, porque es lo cotidiano, lo normal, así como para la parra es normal, cotidiano, natural dar uvas, no tiene que hacer un esfuerzo porque ese es el fruto que da. Para nosotros la vida de Cristo, para los verdaderos creyentes, es algo natural. No es algo que debamos esforzarnos, pero en otro sentido, lo que sí entendemos que mientras más conocemos de Dios, es una disciplina seguir a Cristo. Y por lo tanto a diario nos nutrimos de su palabra, por lo tanto a diario estudiamos, por lo tanto a diario oramos, por lo tanto a diario tenemos comunión con Dios y con nuestros semejantes. Y eso sí es una disciplina que debemos naturalmente seguir. Por lo tanto, tenemos estas dos aristas en esta tercera pregunta. Espero que haya quedado respondido para mi hermana Belkis sobre todo esta última pregunta, para que podamos ir ahora entonces a lo que es nuestra quinta clase. Y quiero decir que esta va a ser muy cortita, no porque no tenga material para pasar, de hecho tengo un montón de cosas que decir, traté de resumir bastante, pero sobre todo es porque la próxima semana vamos a tener una clase un poquito más extensa. Por lo tanto, no quiero pasar al próximo tema cercenado, sino que vamos a verlo completo en la próxima semana. Por lo tanto, probablemente en la próxima clase nos vamos a pasar de la hora que ya estamos acostumbrados. Dijimos que nuestros estudios van a ser de 8 a 9 en una primera instancia. Y quisiera respetar lo que dijimos al principio. Por lo tanto, hoy vamos a tener una clase un poquito más breve, pero la próxima clase les voy a pedir que tengan pensado tener unos minutos más para que juntos meditemos la palabra de Dios y veamos este tema completo, que el capítulo 3 nos va a llevar grandes cosas que pensar y que cambiar probablemente en nuestras vidas. Así que vamos inmediatamente a nuestra clase del día de hoy y nos quedamos en el capítulo 2. Y antes de leer la palabra, quiero hablarles de lo que son las preguntas retóricas. ¿Qué es lo que son las preguntas retóricas? Bueno, lo que yo acabo de hacer es una pregunta retórica. Cuando yo pregunto, ¿qué es una pregunta retórica? Porque yo mismo voy a dar respuesta, no espero que ustedes me den una respuesta. Ese es un tipo de pregunta retórica, pero hay otras. Por ejemplo, cuando alguien va a atravesar mal la calle y otro le dice, ¿tú eres tonto? Es una pregunta, pero a la vez le está diciendo implícitamente que es tonto. Es decir, es una pregunta que lleva consigo una respuesta. Hay muchas veces que nosotros tratamos de esta forma y ni siquiera nos damos cuenta. Cuando la mamá le dice al hijo, ¿en qué idioma tengo que hablarte? El asunto no es que le tiene que hablar en otro idioma, sino que ponme atención. Y esa es la respuesta lógica y esa es la respuesta que cualquiera diría coherentemente.
No sería hablarle en inglés o en chino o en otro idioma, sino que las preguntas retóricas se hacen a fin de que se dé una respuesta que es lógica o una respuesta que el mismo interlocutor va a dar. Entonces vamos a leer el libro de Santiago en el capítulo 2 y vamos a ver que hay preguntas que son retóricas. Pablo también ocupa mucho esto, y como estoy dando el libro de Romanos en las clases de SET, nuestro centro de estudios teológicos de las Asambleas de Dios, y en este caso del Distrito Central, también estoy pasando justamente esto o hablé acerca de este tema, y para mí son muy relevantes entender las preguntas retóricas. Por eso, por favor, si no ha quedado claro, ponga ahí su pregunta y volvemos a darle acerca de lo que son las preguntas retóricas. Entonces vamos con la Biblia. Santiago capítulo 2 versículos 14 al 17 dicen, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, lo que está diciendo Santiago en esta parte son varias preguntas retóricas y va a seguir con ellas. Ahí quise poner el texto en el PowerPoint y la primera pregunta retórica es, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Cuál sería la respuesta lógica? Piénsela por un segundo. Pero obviamente lo que está diciendo Santiago es que la fe no aprovecha de nada, no tiene ningún sentido si no tiene obras. ¿Por qué? Porque la verdadera fe lleva implícito obras. Y vuelve a hacer otra pregunta inmediatamente. ¿Podrá la fe salvarle? Responda. Responda ahí. Si usted quiere en su casa o si quiere lo manifiesta a través de los mensajes. Puede hacer las preguntas que quiera. Pero la respuesta a esto obvia es, de ninguna manera, la fe que no tiene obras no salva a nadie. Ahora, la tercera pregunta que hace solamente en estos versículos. ¿De qué aprovecha este tipo de fe? O cuando uno le puede decir, hermano, que Dios te bendiga, pero no lleva algo que respalde esto. No aprovecha de nada. Si alguien tiene una necesidad y yo solamente le digo, Dios te bendiga, está bien, muy bien. Sin embargo, lo que está diciendo Santiago, eso debe llevar una acción además. Si usted tiene para que esa persona se abrigue, dice Santiago, dele algo para que se abrigue. Si esa persona tiene necesidad de comida y usted tiene como para darle, dele. Entonces la verdadera fe, lo que está diciendo Santiago es que es activa, no se queda solamente en el pensamiento. Por lo tanto, lo que vamos a decir nosotros es lo que realmente entendía un judío. Para un judío que lea este pasaje encontraría su significado inmediatamente, ya que en sus ideas, en su teología, estaba todo esto ya explicado. De tal manera que Ben Sirá dice, y la limosna hace expiación por el pecado. Ahora, nosotros no creemos que el dar limosna salve a alguien. No estamos diciendo eso. Solamente estamos diciendo que la fe que los judíos entendían hacía necesario que diesen limosna. Tobías 4:8, uno de los libros que nosotros consideramos apócrifos, pero que sin embargo es uno de los libros judíos, no Biblia, no palabra de Dios, pero que sin embargo ellos lo tienen en estima. Tobías 4:8 dice, todos los que practiquen la limosna verán el rostro de Dios. Ahora, ¿esto quiere decir que nosotros nos salvamos a través de la obra? Quiero repetirlo, no, de ninguna manera. La justicia, la integridad y la limosna, según
lo que entendemos y lo que entendían los judíos van de la mano. ¿Y por qué van de la mano? Como lo explicábamos la semana pasada, Dios es misericordia, Dios es amor y Dios es gracia. Por lo tanto, si Dios se manifiesta a través de nosotros como su pueblo, si Dios se está manifestando a través de nosotros, va a manifestarse el amor, porque Dios es amor. Si Dios se manifiesta a través de nosotros, es el amor manifestándose a través de nosotros. Si Dios se manifiesta a través de nosotros, ya que Él es misericordia, la misericordia se manifiesta. Ya que Dios es bondad, cuando nosotros actuamos usados por Dios, la misma gracia es manifiesta a todos los hombres. Por esto, los judíos llegaban a decir que el gentil, el que no es pueblo de Dios, obviamente se están refiriendo a eso, es falto de misericordia. Y a lo que ellos se referían es que el pueblo de Dios naturalmente es generoso, naturalmente dadivoso, naturalmente hace que el otro esté bien. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha depositado en su corazón. Los estoicos vivían de una manera tal en el siglo I o antes de Cristo también, desde el siglo V antes de Cristo en adelante, pero en el siglo I en el cual escribe Santiago, no querían que nadie les tuviera compasión, aunque ellos pudieran vivir una vida muy austera. Pero la idea de esto no es que hagamos que otros se compadezcan de nosotros, sino que cuando nosotros vemos la necesidad de otros, nosotros podamos tener misericordia y podamos compadecernos de los que sufren. Hoy y ayer, supongo que muchos de ustedes, yo también lo he visto, en las noticias que muchas personas hoy por la pandemia y por todo lo que ha sido desde octubre los movimientos sociales, están pasándolo muy mal en lo económico. Como iglesia no podemos quedar al debe, como iglesia no podemos quedar ausentes de esto. Y no lo digo en el sentido de que cada uno haga propaganda de cuánta misericordia tiene y mostrarlo en todas las redes sociales, sino que realmente porque tenemos misericordia, tenemos amor, la gracia de Dios se está manifestando en nosotros, podamos obrar de acuerdo a ello, sin que necesariamente sepa nuestra mano izquierda lo que hace nuestra mano derecha. Sigo adelante. Ahora, la pregunta es, ¿de alguna forma lo dicho por Santiago contradice el resto del Nuevo Testamento? Y quiero leer estos dos versículos que están allí, que de alguna forma nos llaman a entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si es que esta aplicación me acompaña, voy a leer Romanos capítulo 3, versículo 28. Quiero ser muy explícito y puntual en lo que vamos a decir ahí. Romanos capítulo 3, versículo 28. La palabra dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lo quiero repetir. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lo que dice Pablo es que no son necesarias las obras para que el hombre sea salvo. Ahora leo Gálatas capítulo 2, versículo 16. La palabra del Señor dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta y que por lo tanto puede ser retórica en algún sentido, pero no lo va a ser, porque vamos a dar respuesta también a esto. ¿Contradice de alguna forma lo dicho por Santiago lo que dice el resto del Nuevo Testamento o la teología paulina? Y lo lógico es entender y creer que de ninguna manera, porque la Biblia no contiene errores ni de alguna forma se contradice. Lo que está haciendo Santiago es hacernos mirar dos caras de una misma moneda. Una cara sería lo que dice Pablo,
Pero otra arista, otro lado de lo que está diciendo o lo que es el Evangelio es lo que dice Santiago. La gracia es que por fe seamos salvos. Y esto, como también lo dice Pablo, no es de nosotros, pues es un don de Dios. Si nosotros hiciéramos algo para merecer la gracia, la salvación, el amor de Dios, ya no sería gracia, porque sería algo que mereceríamos por lo menos en alguna parte, en alguna medida. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer que Dios nos ame más, que Dios nos haga mejores en algún sentido, sino que Dios es el que produce todo lo bueno en nosotros y Él nos transforma. ¿Para qué es esto? Para que sea evidente quién es quién. Como ya lo habíamos dicho en el capítulo 1. Entonces, la gracia es que Dios nos transforme a cada uno de nosotros. Sigo adelante. Este es el mismo pensamiento del Nuevo Testamento, pero explicado de otra forma. Empezando por Juan el Bautista, quien dice que debemos nosotros tener obras o conductas que sean dignas de arrepentimiento. Es decir, que nuestro arrepentimiento implica actos que sean necesariamente, que se condigan con la gracia. El mismo Señor Jesucristo nos dice que ya nosotros no podemos vivir como éramos antes, sino que nosotros debemos ser sal y luz. Y por lo tanto lo que dice Mateo capítulo 5, que nos llama a vivir una vida totalmente lejana a todo lo que éramos antes, es también para hoy. El Señor Jesucristo nos dice, oíste que fue dicho, pero yo digo, debe ser transformado y cambiado el corazón. Y esta es también la misma idea de Pablo, quien ha dicho y no contradice lo que dice Santiago, y está haciendo énfasis en otra idea de la fe. Ahora, quiero de nuevamente plantear esto para que se entienda mejor. Santiago nos dice que la fe verdadera produce obras. Pablo nos dice que la verdadera fe hace que el hombre sea salvo. Ahora, si juntamos estas dos ideas, el sentido es que el que verdaderamente es salvo por medio de la fe va a producir obras. No es que sea salvo por medio de las obras, sino que cuando alguien ya es salvo porque tiene la verdadera fe, este es transformado por medio de la gracia de Dios. Es decir, como lo vimos en la clase recién pasada, la de la semana pasada, Jesucristo mismo actuando a través de nosotros es la gracia de Dios, es la manifestación de Dios, es el amor de Dios, la misericordia de Dios actuando a través de nosotros. Por lo tanto, esa fe va a ser activa, no pasiva. Porque la fe no es algo que podamos llevar muy escondido en el corazón, sino que la verdadera fe, la genuina fe, es la que produce la obra de Dios. Es Dios actuando a través de nosotros. Eso es verdadera fe. Por lo tanto, volviendo al libro, si alguien tiene necesidad y yo soy capaz de suplir esa necesidad, porque Dios actúa a través de mí, porque tengo la verdadera fe, es que yo voy en favor de esas personas. Ahora, entonces lo que está haciendo Santiago es un contraste entre dos formas de creer. Y digo de creer y no de fe. Porque es evidente que el creer no es fe necesariamente. Entonces, estas dos formas de creer son, una, la intelectual, y otra, la de la verdadera fe. Leo Santiago capítulo 2, versículos 18 y 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe de Santiago es con obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, lo que está diciendo Santiago es que creer en un Dios no necesariamente implica una verdadera fe,
una genuina fe. ¿Por qué? Porque los demonios también creen y tiemblan. Y ese es el ejemplo, la ilustración. Pero podríamos decir que mucha gente entiende que Dios existe, pero viven como si Él no existiese. De hecho, entre paréntesis, creo que muchos de los que se dicen cristianos evangélicos viven su vida como si Dios no existiera de lunes a sábado, pero llegan después del domingo a algún lugar en específico a expiar supuestamente sus culpas. Pero la verdadera fe es transformación de vida. Lo que estamos diciendo es que el creer intelectual también lo tienen los demonios. Y estos creen intelectualmente en la existencia de Dios y les aterroriza. Pero el pueblo verdadero de Dios es transformado por la obra del Señor. El pueblo de Dios que vive en la gracia, esta gracia le lleva a vivir este espíritu, el espíritu lo lleva a vivir en la genuina fe. Dicho de otra forma, hay otro grupo que vive otro tipo de creencia. Los demonios creen y tiemblan, muchas personas viven de esta misma manera. Y el segundo grupo entonces sería el creer transformador. Y esta es la verdadera fe. El verdadero pueblo de Dios tiene una fe que actúa, no es meramente cognitiva, no es una fe meramente intelectual, no es saberes de Biblia, no es solamente teología, que es muy buena. Les invito a estudiar teología, les invito a estudiar palabra de Dios en profundidad, pero no es solamente eso. Hoy muchos de nosotros podríamos estar en este estudio bíblico entendiendo en nuestra mente qué significan cada una de las palabras que estamos diciendo. Pero la verdadera fe es transformadora y por lo tanto nos lleva y nos motiva a la acción. Una fe que actúa es verdadera fe. Entonces, ¿implica el conocimiento intelectual? Sin ninguna duda. Dios nos invita a que tengamos buena enseñanza, buen conocimiento, pero eso no es suficiente. Debemos llevarlo a la acción. Y eso es verdadera fe. Versículos 20 al 24, Santiago capítulo 2, versículos 20 al 24 dice: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿Quieres saberlo? Bueno, aunque no lo quieras saber, ya te lo dije. Es lo que está diciendo Santiago. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Es evidente lo que está diciendo Santiago. Quiero volver a leer el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Y la respuesta es obvio. Abraham fue justificado por las obras. ¿Pero fue justificado por las obras? En realidad detrás de eso es que fue justificado porque amaba a Dios y también, como nosotros cristianos del siglo XXI, fue justificado por la obra de Cristo. Es por creer en Dios, en la gracia de Dios. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Dos cosas que van de la mano, la fe y las obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Cómo se perfecciona la fe? Por medio de las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, la verdadera fe, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Ahora, Pablo dice en Romanos que el hombre es justificado por medio de la fe, y eso es lo que creemos. ¿Está nuevamente Santiago contradiciendo lo que dice el resto de la escritura? De ninguna manera, porque son complementarias. Lo que está diciendo aquí Santiago, si ya le queremos llamar nuestro amigo Santiago, es que Abraham tenía verdadera fe y por eso obró de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, ¿esta fe se puede ganar por medio de las obras? Lo que quiere decir Santiago es que la verdadera fe produce obras. La verdadera fe es acción. La verdadera fe es actuar de acuerdo a lo que conozco. Luego el mismo Santiago, Pablo a los romanos y el profeta Habacuc en primera instancia, dice que el justo por su fe
vivirá. Nosotros podemos decirlo de otra manera. El que ha sido justificado, el que vive en salvación, el justo, por su fe, de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a lo que ha entendido, vivirá. Yo entiendo que debo amar a Dios, entonces vivo de acuerdo a esa creencia. Yo entiendo que debo amar a mi prójimo, entonces vivo de acuerdo a esa creencia y todos mis actos están en consecuencia de esa creencia. Y esa es la verdadera fe. La fe no es solamente entender algo, lo vuelvo a repetir, sino que la verdadera fe produce obra, la obra de Dios. Entonces las obras no se tratan de ganar la salvación. Nunca deben ser para eso. Ninguno de nosotros tiene ganada la puerta del cielo, como muchos dicen, porque hacemos tal o cual cosa. No, eso no se puede ganar, es imposible por medio de las obras ganar el cielo o ganar la salvación, como usted lo quiera decir. Es imposible. Las obras no se tratan de ganar la salvación, sino que la verdadera fe produce salvación y la verdadera fe también produce obras. Por lo tanto, no hay tal cosa, no existe tal cosa como un cristiano genuino que no ama a su hermano. No existe eso. Eso es una falacia, es una contradicción en sí mismo. El verdadero cristiano, el que tiene la genuina fe, ama a su hermano. No hay tal cosa como un creyente genuino que no se preocupa de los que sufren. Eso no existe. Eso no existe. Esa no es verdadera fe. Por lo tanto, no es una fe salvífica. El verdadero cristiano se preocupa por aquellos que sufren, por aquellos que sus emociones no están bien, por aquellos que pasan hambre, necesidad. No es coherente pensar que el verdadero cristiano, el que tiene verdadera fe, tiene desprecio por otros creyentes, tiene desprecio por sus semejantes, tiene desprecio por aquellos que son su prójimo. Es incoherente. La persona que tiene verdadera fe no tiene excusa para mostrar el amor de Cristo, para mostrar la gracia de Dios que ha sido depositada y es abundante en su vida. Por tanto, debemos revisar nuestra fe a la luz de la palabra, que nuestras conductas se condigan con lo que profesamos. Si nosotros decimos que Dios es amor y que Dios habita en nosotros, debemos vivir en el amor que Él nos ha dado. Por lo tanto, el pensamiento paulino y el pensamiento de Santiago son complementarios, de tal forma que podemos decir que nadie puede ganar el perdón de Dios. Nadie. Nosotros tenemos fe en la obra salvífica de Jesucristo. Por lo tanto, nadie puede ganar la salvación por medio de las obras. Sin embargo, una vez que hemos sido salvos, una vez que hemos recibido la salvación, se vive de acuerdo a este nuevo estatus. Ya que hemos sido justificados, vivimos como justos. Ya que hemos sido santificados por medio de la fe, vivimos como santos. Vivimos para Dios. Vivimos como Jesucristo. Como lo dice Gálatas capítulo 2, ese texto que me encanta tanto. Ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí o a través de mí. Por lo tanto, ahora es Cristo el que se nota en todo lo que digo, en todo lo que hago y en mi relación con mi prójimo. Si hay preguntas las pueden ir dejando porque ya estamos por concluir esta parte. Solamente recalcar lo que dice al final de todo este párrafo el escritor Santiago. El padre de la fe, Abraham, es usado aquí como ejemplo del argumento presentado. Este Abraham que no solamente tuvo fe, sino que tuvo obras, y que hizo notoria su fe cuando estuvo dispuesto a obedecer a Dios en acciones concretas, llegando al punto de estar listo para sacrificar a su hijo Isaac. Ahora, ¿esto nos dice a nosotros que debemos sacrificar a nuestro hijo? De ninguna manera. De ninguna manera. Esto no es lo que está diciendo la palabra de Dios, sino lo que dice Hebreos capítulo 11. Léalo desde el capítulo 10 si usted quiere después, los últimos versículos, desde el versículo 29 para ser más exacto, Hebreos capítulo 10 y todo el capítulo 11 hasta el capítulo 12, versículo 5. ¿Qué nos dice esto? Que la fe
tiene muchas aristas. Muchas aristas. ¿Cuáles son estas? Bueno, entre las que nombra el escritor de Hebreos, que no sabemos a ciencia cierta quién fue, pero es palabra de Dios, muchos hemos ocupado uno de los primeros textos del capítulo 11 diciendo que es una definición de fe. Y lo que dice ahí es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como que la fe fuese algo que podemos llevar en el interior de nuestros corazones. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero todo lo que dice alrededor apunta a la acción. Por ejemplo, dice, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Qué es lo que fue la fe para Abel? Acción. El hacer un sacrificio, lo mejor, darlo para Dios. Y esta ofrenda fue aceptable delante de Dios porque fue lo mejor. Para Abraham, ¿qué fue esto que hizo que su fe fuese notoria? La obediencia. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham obedeció para salir de la tierra que estaba, para salir a la que había de recibir como herencia. Él sin saber a dónde iba, solo porque Dios le envió, solo porque Dios le dijo que fuese, lo hizo. Por lo tanto, nosotros también debiésemos actuar de la misma forma. Lea todo ese capítulo que es hermoso, pero finalmente en el capítulo 12, después de recorrer muchos ejemplos de lo que son, o lo que es llamado la galería de la fe de todo el Antiguo Testamento, nos dice que Jesucristo mismo es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, es decir, nosotros mismos, que nosotros fuésemos salvos, Él sufrió en la cruz para que nosotros pudiésemos tener salvación. Pero más allá de eso, Él llegó a la meta y nos llama a nosotros que también lleguemos a la meta. ¿Y cuál es? Vivir la verdadera fe. La misma fe que tuvieron en el Antiguo Testamento los que son nombrados en el capítulo 11 de Hebreos y lo que el mismo Jesucristo nos puso como ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo es el de Rahab. El primero el de Abraham, el segundo el de Rahab. Aquella mujer que actuó como si fuese pueblo de Dios, aunque hasta ese momento no lo era, y protegió a ciertas personas del pueblo de Dios. Entonces, esta mujer demuestra su fe no solo al esconder a los espías israelitas, sino también al hacerse prosélita judía, es decir, al empezar a cumplir las cosas que la palabra de Dios decía sin ella haber sido de nacimiento una judía. Es decir, se convirtió en judía y se integró al pueblo de Dios porque creyó en Dios, es decir, tuvo verdadera fe. Estos dos ejemplos nos demuestran que a veces la fe es correr riesgos, que a veces la fe es mucho más que ir a la segura haciendo ciertas cosas. Es obedecer a Dios solamente porque creemos lo que Él ha dicho y lo que Él es para nosotros. Y llegamos por hoy solamente al fin de nuestra clase. Creo que de alguna forma ha sido constructiva. Y le invito a que si tiene alguna pregunta la pueda hacer. Yo recién voy a empezar a mirar. Hola Belkis, mi amada esposa Cecilia, Elías, la Cecita, mi hermana María Isabel, la echábamos mucho de menos, que el Señor le bendiga, pero cuídese mucho, así como todos los demás también, cuídense por favor. Y Belkis pregunta, la obra de la ley, ¿no es la ley del amor? El amor hace hacer obras, ¿no es una imposición? Sin ninguna duda que es así, sin ninguna duda que es así. Ahora, lo que debemos entender es que Dios ha cambiado nuestro pensamiento. Lo que habían dicho los profetas es que Él iba a poner la ley en nuestros corazones. Pero el Espíritu en el Nuevo Testamento produce mucho más que eso. Que la ley en nuestros corazones, es decir, entender la ley, sino que el Espíritu de la ley. Por eso cuando Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? No matarás, pero yo digo, cualquiera que se enoje con su hermano es culpable de juicio, es decir, como si fuera un asesino. Imagínense cómo quedamos nosotros. La idea es que nosotros queremos vivir en reconciliación con todos los hombres, no es que aguantemos todo lo que otros hagan, pero queremos, en cuanto está de nuestra parte, vivir en paz con todas las personas. Por eso, la ley es el amor, sin ninguna duda,
pero se cumple como el mismo Jesús lo dijo en dos cosas. Simple. Ama al Señor, ama a tu prójimo. Cuando yo amo a mi prójimo, no deseo su mal, me alegra que le vaya bien y por lo tanto puedo cumplir todo lo dicho en la ley solamente en estas dos pequeñas frases. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, como dice Belkin muy bien, no es una imposición que ninguno de nosotros tengamos. Mis amados hermanos, no sé si hay alguna pregunta más, pero si hubiese, tiene un minuto para hacerla. Pero mientras quiero ir a los comerciales. Este día jueves, a las 20 horas, tenemos como cada jueves un tiempo en familia, jueves en familia. Y este jueves es feriado, por lo tanto Dini, que no es solamente una cara bonita, no es solamente un batero, nos va a enseñar a hacer pizza. Va a empezar por la masa de pizza y lógicamente usted puede agregarle lo que usted quiera. Van a estar subiendo, supongo que mañana, los ingredientes, así que estén atentos a lo que se va ahí a poner en esta misma red social, Facebook, y supongo que también por Instagram. Síganos también en Instagram y dele me gusta a todo. Dele me gusta a todo. Así que ya saben, este jueves, ya que Dini no es solamente una cara bonita, sino que es mucho más que eso, no es solamente un batero, va a enseñarnos a hacer pizza. Le quedan, pero genial. Los que la hemos probado sabemos de qué estamos hablando. Entonces, pizza casera este jueves a las 20 horas. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, quiero despedirme orando con ustedes este tiempo de estudiar palabra del Señor juntos. Me emociona, me encanta y queremos hacerlo ameno, queremos hacerlo breve. He tratado de resumir lo máximo posible toda esta enseñanza, pero sí el próximo martes, también como cada martes a las 20 horas le invito a que ya traiga leído la palabra del Señor, capítulo 3, sobre todo que nos va a hablar de un gran tema que es el hablar. ¿Cómo está lo que dice? ¿Cómo están las respuestas que damos a otros? Amados hermanos, les invito a que podamos juntos celebrar el amor de Dios también en lo que decimos. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Mi hermano Gerardo pregunta, ¿la verdadera religión es fuente de caridad? Sí y no. Sí y no. No hacemos solamente cosas por caridad como propiamente tal, en el sentido de sentirnos superiores a otros, porque muchos ven la caridad como esto, sino porque nos reflejamos en las personas porque son iguales a nosotros. Cada uno de nosotros tiene necesidades y de hecho vamos a hablar por esto también al finalizar este estudio. Y al vernos reflejados en los demás nos ponemos en sus zapatos, tenemos empatía. Pero no solamente una empatía de comprender lo que le pasa, sino también de valorar, una empatía que también se identifica con el otro y por lo tanto le da el valor que tiene lo que siente el otro. Cuando, quiero contar una cosa que probablemente muchos de ustedes no saben, cuando la Cecita, nuestra hija mayor, era chiquitita, estuvo enferma algunos días muy fuerte, con rotavirus, no aguantaba nada de comida, para nosotros fue bien terrible. Bueno, ese momento difícil me hace a mí comprender probablemente lo que otros papás pasen en alguna oportunidad semejante. Ahora, lo que estamos diciendo no es que necesariamente debemos haber pasado alguna situación para comprender, sino que debemos de todas formas ponernos en sus zapatos. ¿Qué sentiría yo si no tuviera en este tiempo difícil trabajo? Si no tuviera cómo pagar mis deudas, no porque sea alguien que ha llevado una mala vida o ha tomado malas decisiones, sino simplemente porque las circunstancias de la vida
esta misma pandemia hizo estrago y nos pilló a todos mal parados probablemente. ¿Qué sentiría yo si no tuviera para sustentar a mi familia? Bueno, eso es lo que están pasando muchas personas. Y lo que dice Gálatas en cuanto a preferencia, si pudiéramos traducir de esa forma, preferamos a los de la familia de la fe. Pero eso no implica que solamente podamos tener misericordia y amor con ellos. De ninguna manera, sino que debemos manifestar el amor de Dios en cada oportunidad que se nos dé. Y por lo tanto, amado hermano, amada hermana, le invito a que usted pueda pensar cómo ayudar a otros. Probablemente alguno de nosotros económicamente no puede, pero a veces las personas simplemente necesitan una palabra de amor, una palabra de cariño. Si usted puede quizás reunir algunos alimentos o dinero, hágalo, es la oportunidad. Quizás algunos de nuestra propia iglesia no lo sepan, pero nosotros estamos yendo en favor de algunas personas. No lo difundimos mucho, de hecho es primera vez que nosotros lo estamos diciendo. De hecho, no sé si la Ceci después me va a retar. No, no lo hace. Pero la verdad es que queremos compartir el amor de Dios sin que muchos lo sepan, porque solamente es porque queremos y amamos al pueblo de Dios y amamos a las personas. Y queremos su bienestar, queremos el bien de los demás. Amamos a Dios. Y ese amor que Él ha depositado en nosotros es el que queremos manifestar a cada uno de ustedes. Lo que hemos recibido de gracia lo compartimos. Por ejemplo, el conocimiento de este estudio yo lo recibí de gracia. Y por gracia también lo estamos dando. Así que le invito también a compartir esto con otros. La próxima semana comparta el link, comparta este tiempo de estudio, póngale compartir a todo. Creo que es una forma también de manifestar el amor de Dios, y no solamente por ganar popularidad, sino para que otros también comprendan que Dios nos ama y que nosotros les amamos. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos tantas gracias porque tú nos haces vernos en nuestra propia condición, realmente como somos. Y te rogamos, Padre Eterno, que cada uno de nosotros pueda manifestar tu amor en cada una de nuestras acciones. Que cada uno pueda manifestar amor cuando otros están en necesidad. Que no seamos indolentes cuando otros están tristes, cuando otros están pasando apremios, cuando otros, Señor, simplemente están en circunstancias difíciles. Que seas tú, Señor, obrando a través de nosotros. Y que otras personas puedan reconocer tu amor, puedan verte a ti mismo, Señor, porque nosotros te estamos mostrando a ti. Porque tú eres evidente viviendo en nosotros. Que a otros se le haga evidente que tú vives y sigues viviendo en medio de nosotros y a través de nosotros. Oh Señor, haz tu obra a través de nosotros que somos tu pueblo. Ayúdanos a vivir la verdadera fe. No una fe meramente intelectual, meramente teórica, sino una fe que es movida a las obras porque amamos a nuestros semejantes y te amamos a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que Dios les bendiga y espero que puedan conectarse la próxima semana, conectarse este jueves también a las 20 horas. El domingo a las 11 de la mañana tenemos una preciosa reunión y que podamos juntos seguir disfrutando el amor de Dios. Dios les bendice. Dios les bendiga en todo.